Nadie tiene la menor duda de que la trascendencia de un hijo, que la muerte de un hijo, es el dolor más fuerte que todos podemos experimentar, que todo ser humano le tiene terror. El solo hecho de pensarlo genera dolor en la vida de cualquiera de nosotros. Una mujer colombiana de nombre Julia, antioqueña, de una región muy linda de mi país, vive la experiencia de que su hijo toma la decisión de terminar su vida. Ella nos cuenta su historia, sus experiencias, su aprendizaje, sus reflexiones, que estoy seguro que moverá el corazón y la conciencia de todos nosotros. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos su historia. Bienvenida. Cristian, muchas gracias. Es muy lindo poder estar acá y ser escuchada por ti, por tus seguidores, que sé que tienes miles y miles. Yo soy una de ellas. Muchas gracias. Con mucho cariño estoy acá, con mucho cariño para contarles a todos mi experiencia y mis vivencias. ¿Qué sucedió en su vida, Julia? En mi vida sucedió, Cristian, que mi hijo David iba a cumplir 28 años. Él tuvo su primer intento de suicidio en el 2017. Él era un joven, era psicólogo igual que mi hija, era un joven depresivo, con altibajos, con episodios importantes de tristeza. En ese año decidió dejar su carrera en el noveno semestre y me dijo, madre, quiero cambiar, que quiero irme para el campo. Se fue para la finca de mi hermana gemela, y allá estuvo sus últimos 3 años de vida, porque ya el segundo intento fue definitivo. Él decidió quitarse su vida el 11 de junio del 2020, al mes cumplía los 28 años. Ese es el dolor que siento ahora. Tengo días difíciles, días de profundo dolor, de mucha tristeza, eh, pero definitivamente, Cristian, tus transmisiones y ese hobby que yo tengo de leer, porque soy ratón de biblioteca, leo muchísimo, eso me ha sacado a mí del sufrimiento. Sigo con dolor y tengo días difíciles, pero el sufrimiento ya no es opción para mí ni para ninguna persona que viva y conozca las cosas que pasan con ellos después de que se van de este plano físico. Mi primera reacción cuando recibí la noticia fue como de aceptación, mirar al cielo y decirle a David, hijo, descansa. O sea, yo no rechacé al comienzo, acepté al comienzo, ya después rechacé. Entonces, en ese camino del duelo, que es tan difícil, que definitivamente las causas de muerte sí tienen mucho que ver con el proceso. Unos duelos son menos difíciles que otros y tienen obviamente mucho que ver con la persona que se va. A raíz de eso empecé a hacer mi duelo, pero empecé a entender que David empezó a comunicarse conmigo desde el día siguiente. Desde el día siguiente David me mandó un mensaje. Yo siempre, cuando a mí me preguntaban, ¿qué hay de David? Porque todo el mundo lo amaba, ¿qué hay de David? Y yo siempre miraba y decía, David, David es mi maestro aquí en la tierra. Siempre lo dije, David es mi maestro aquí en la tierra. Eh, ¿Me perdonas que me ponga un poquitico No, sentimental? tranquila. Al día siguiente, en Carolina del Príncipe, que es donde está ubicada la finca de mi hermana gemela, no hay medicina legal. Entonces, Fiscalía tuvo que trasladar su cuerpo a Gómez Plata, al cementerio donde está la medicina legal. Entonces, al día siguiente, el 12 de junio, nos fuimos para allá. Mi esposo, mi niña, mi hermana, mi cuñado, mi prima, varias personas estábamos allá. Estábamos en el cementerio y yo me acuerdo que estaba ida, buscando no sé qué entre los árboles, porque para David la vegetación, los animales y el campo eran vida, vida, porque él, lo que tocaba lo revivía, la flor que sembraba florecía, el árbol que sembraba retoñaba, es decir, él tenía una mano prodigiosa para los animales y la naturaleza. Y me perdí. Y yo me acuerdo que mi hermana gemela se paró atrás de mí y sollozando al oído me dijo, hermanita, si logramos el permiso para cremarlo, ¿qué hacemos con las cenizas? Y yo le dije, sembramos un árbol. Pero yo en ningún momento, yo no pensé en eso, yo no sentí que lo hubiera pronunciado, yo no entendí lo que le dije a mi hermana, yo no entendí. Mi hermana me voltea y me dice, ¿qué dijiste?
Y le dije yo, ¿qué dije yo? Me dice, que sembremos un árbol en sus cenizas. Y yo, sí, sembramos un árbol en sus cenizas. Y dejamos sus cenizas en ese sitio que tanto amó, que fue su refugio los últimos 3 años de vida. En ese momento yo no caí en cuenta de que ese mensaje era de David. Pero ya después, cuando comencé, como te estoy contando, mi desarrollo de conocimiento en este mundo entre la vida y la muerte, vida más allá de la vida, yo empecé a entender que eran mensajes de David. David era un ser tan sabio, tan inteligente, que él se las arregla para darme mensajes y que yo lo entienda. Al mes, él se murió el 11 de junio, al mes, no era la mitad de julio, estábamos aquí estaba yo, aquí estaba Mariana y al frente mi esposo, que como es investigador, es un cirujano vascular, es muy lector también, y estábamos los tres leyendo, y ella se paró de la sala y se fue para acá, para la biblioteca, y llegó con el libro, que no lo tengo acá, llegó con el libro, y lo volví así. Cuando ella volvió el libro, cayó una cartica. Ella se agachó a coger y le dije, hija, eso es una carta. Y me dijo, sí, mami, es una carta. Y ella le abrió y le dije, hija, ¿es para mí? Y me dijo, sí, mami, es para ti. Y le dije yo, ¿es de David? Y me dijo, sí, es una carta de David. Es una carta hermosa, no la voy a leer porque no se trata de eso, pero la tengo aquí. Yo hago un álbum de David. Aquí tengo todo lo de David, todo. Las foticos, las carticas que él mandaba, todo lo tengo acá y aquí la guardé. ¿Por qué pasó? ¿Por qué David se comunicó ese día conmigo? Hacía 3 días que yo estaba muy enojada con David, pero muy enojada con David, mucho. Le decía a Mariana, David no me amó, David se burló de mí, nunca me amó, ¿cómo hace eso? No valoró, David lo tenía todo, pero furiosa como buena mamá, furiosa con David, furiosa. Y en esa carta, Cristian me dice con todas las palabras que pudo encontrar, eres la mejor mamá del mundo, estoy orgulloso de tener una mamá como tú, te amo, eres valiente, haces mucho por mi hermana y por mí. Parecía que era un día de la madre porque decía, más que celebrar este día, quiero amarte profundamente con mis letras y decirte que te amo, que te admiro, que te valoro y que Dios no me pudo regalar una mamá mejor que tú. En esa carta, vulgarmente, como decimos los paisas, me la restregó en la cara, porque hacía 3 días estaba furiosa con él, y en esa carta me decía cuánto me amaba, y también me decía en la carta, madre, perdóname si en algún momento con mis actitudes llegué a lastimarte. O sea, en esa carta David me dijo todo lo que le dije esos 3 días, me lo respondió. Me lo respondió todo en esa carta, lo que más impresionante me parece a mí es que yo no me acuerdo haber leído esa carta y la tenía en ese libro que yo estaba leyendo en el 2009. O sea, ¿cómo olvida una mamá una carta de un hijo? Y más una carta del Día de la Madre. O sea, es tan extraño, pero no me acuerdo ni de haber leído ese libro en esa época, que me lo regaló mi esposo, con esa dedicatoria tan linda, ni de esa carta. Y yo la tuve que haber leído. No sé si el alma de David la guardó para ese día, para darme consuelo, para decirme que me amaba, que por favor lo perdonara si me había lastimado, para decirme lo valiosa que era y para decirme que era la mejor mamá del mundo. Julia, le hago una pregunta que me causa mucha inquietud y es la siguiente. En el momento que usted recibe la noticia, me imagino que usted está en su casa o en su trabajo, recibe la noticia de la trascendencia de su hijo. La primera palabra o lo primero que sucede en usted es la aceptación, y la aceptación es descansa, hijo. Me llama mucho la atención porque esa reacción, ¿qué venía sucediendo antes? Que la lleva a sentirse tranquila ante un impacto, porque eso tiene que ser un choque brutal,
¿cierto? Que a uno le suena el teléfono como a todos nos ha sonado hoy y nos irá a sonar, ¿cierto? Un día cualquiera el teléfono va a sonar y va a quedar uno entre el cielo y no sé dónde, donde ubicarse es muy difícil, pero su respuesta es, descansa, mira al cielo, descansa, pero en segundos. ¿Qué había acontecido para llegar a tener esa tranquilidad? Sí, es brutal como dices tú. Esa frase, ahora me alegra tanto haberla pronunciado porque sé que David me estaba escuchando. O sea, yo estoy segura de que me escuchaba. Completamente. Sí, lo que pasa es que David era depresivo y tenía profunda tristeza. David lloraba todo el día. David no se hallaba, David me miraba. Yo iba a visitarlo a la finca y David, volteando la cabecita, me decía, no, madre, no puedo más, madre. Yo lloro porque sí, lloro porque no. Eh, como el 11 de marzo de ese año 2020 fue que él empezó a deprimirse él tuvo episodios de depresión en el 2017, que fue cuando hizo su primer intento, que fue cuando se fue para la finca. Sí. Y después de ese año estuvo muy ubicado, muy tranquilo con sus animales, pero el 11 de febrero empezó como a descompensarse, en marzo muy descompensado. Empezó la pandemia, entonces si yo le llevaba a psiquiatría ya era una consulta virtual. Las personas depresivas, seguramente tú lo sabes, tienden a negar ser apoyados por psiquiatría, por psicología y el psicólogo más. Tienden a rechazar la medicación porque son medicaciones efectivas en el sistema nervioso central, pero que te afectan otro sistema o la mucosa gástrica o bueno. Me puso un día unos mensajes que más o menos recuerdo, me decía, madre, siento que de un momento a otro una sombra oscura se me posa desde atrás y no me suelta. Y entonces yo me pongo a llorar y llueve y el sol no sale. Y me la paso buscando pedacitos de mi ser para ver si me armo. Y me parece que tengo el corazón entre un puñito. Y le pido a Dios ayuda y Él nunca escucha. Y ya mi fe no existe, ya no la tengo. Mensajes tan desesperanzadores, tan desoladores. Y él era un ser tan lindo, tan transparente, tan hermoso, de esos seres que son muy parecidos todos, que quieren ayudar a todo el mundo y que no hayan violaciones, que no haya pobreza, que las mamás no sufran, que el hombre no sea infiel, que los hogares sean completos. La última vez que lo vi con vida fue el 27 de mayo y no se me olvida que bajando, estábamos limpiando los huevitos de sus gallinitas y estábamos bajando el potrero, Mariana, él y yo. Él era muy alto, muy alto, muy, muy alto. Entonces, de un momento a otro yo volteé y le dije, ¿cómo es de rico trabajar en equipo, cierto, hijo? Y me miró con esos ojos miel, color miel, y con una sonrisa, pero esa sonrisa estaba llena de tristeza, mucha tristeza. Me despedí de él, me vine para Medellín. Mi hermana gemela no fue ese día porque había restricciones por pandemia, pero mi jefe, que lo adoro, me dio un permiso de movilidad intermunicipal y con eso yo pude viajar y con eso la policía me dejó pasar retenes y me dejaron llegar donde mi hijo, contando por qué. Me llamó ella y me dice, ¿cómo dejaste a David, a mi viejito? Ella le decía a mi viejito. Y le dije, Eli, lo noto muy, muy depresivo, lo noto muy triste y me regaló una sonrisa, pero esa sonrisa estaba llena de dolor. Los ojos eran miel, pero su sonrisa estaba llena de dolor. Temo mucho que a mi hijo le pase algo. Seguí mi vida normal, eso fue el 27 de mayo. Él seguía depresivo, le cambiaron la medicación no le estaba dando el resultado porque no se la tomaba todos los días, porque un depresivo solo o al menos que no esté marcadito vulgarmente hablando no se toma la medicación, por lo que te acabo de decir que hay cosas que se desordenan por efectos adversos.
Él iba a venir a Medellín el 12 de junio de ese año, el día después de su muerte. Él iba a venir. Él y yo siempre nos llamábamos muy temprano en la mañana porque ambos somos muy madrugadores y muy temprano en la tarde porque ambos nos acostamos temprano. Y ese día nos llamamos un poco más tarde. Hablé con él y le dije, mi amor, si vienes para Medellín, entonces nos vemos mañana. Y me dice, sí, madre, nos vemos mañana, pero yo sigo muy triste. Yo, mi cielo, aquí estoy yo, mi cielo, aquí está tu familia, vente para acá. Y me dijo, madre, es que yo estoy pensando en todo eso. Y yo, ay, mi amor, qué tan bueno, me alegra mucho. Sí, madre, yo estoy pensando en eso. Y le dije, bueno, mi cielo, entonces nos vemos mañana. Y me dice, claro, ¿a qué horas viajas? Viajo temprano. Y yo, bueno, mi cielo, allá van a estar Mariana y Giovanni. Yo no voy a estar temprano, pero me estás avisando para estar pendiente de tu llegada. Cristian, yo no presentí nada. Yo no sé si el alma de David preparó el alma mía para que no presintiera, yo no presentí nada. Porque yo pienso que si yo presento algo, yo cojo mi carro y me voy para allá y algo pasa, porque es una carretera, ¿sí? Y yo en medio de mi desespero y mi angustia, algo pasa. Entonces pienso que el alma de David me bloqueó y no me dejó presentir. Yo llegué el viernes, eso fue el jueves, sí, el jueves, eso fue el jueves, el 11. Yo llegué a mi casa como a las 2 de la tarde con el almuerzo de Mariana y yo. Bajándome del carro yo vi que sonó el teléfono a la 1:44 de la tarde. Sonó el teléfono y yo vi que era David, pero yo ya estaba bajándome del carro y en el sótano la llamada se pierde. Entonces yo dije, ahora lo llamo arriba. Cuando llegué, le dije a Mariana, ay, mi muchacho me está llamando, mi cielo, almorcemos, yo lo llamo. Almorzamos y dije, me está llamando para preguntarme cuántas canastas trae, porque él era muy organizado, David era peor que yo, era milimétrico, y yo sin hacer la cuenta. Entonces me tiré en la cama a hacer la cuenta. Lo llamé a las 3:44 de la tarde y David no contestó, pero como no insistió con la llamada que me hizo, yo me quedé tranquila y yo dije, él está organizando su viaje para mañana, me quedé tranquila. Por eso es que yo digo, no sé qué pasó ahí, no sé, no he podido entender qué pasó ahí, porque yo no presentí nada y mi hermana gemela presintió todo. Mi hermana gemela presintió ella presintió todo. Todo. Claro que mi hermana gemela, de las dos gemelas siempre hay una que es muy perceptiva y la otra no mucho, sino que yo he desarrollado mi percepción por la muerte de David. Y ella siempre la ha tenido, después de... Y ella siempre la tenía, siempre. Y eran muy compatibles, eran muy parecidos, compatibles al 100%. Sí. Yo dije, no. Cuando David estaba muy descompensado, David repetía la llamada. Y como no la repitió, yo me quedé tranquila. Y yo, bueno, él me llamará más tarde, ya después la noticia. ¿Por qué pronuncié descansa? David estaba profundamente triste esos meses. David venía triste desde el 2019, en noviembre, cuando los animalitos se le empezaron a morir. Se le morían todos los animalitos ahogados, ahorcados, se le morían los marranitos, la burrita, gaticos, perritos, gallinitas, se le morían y se le morían y se le morían. Y David venía muy descompensado, muy triste. Seguramente por eso es la respuesta a tu pregunta, porque yo miré al cielo y le dije, hijo, descansa en paz. David no quería estar triste, David no quería estar aquí. David tenía días que me mira y me decía, ma, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Voy a cumplir 30 años y no hice nada con mi vida. Y yo, pero ¿cómo así que no has hecho nada con mi vida, mi cielo? Si por donde pasas das vida, tocas el árbol y florece, tocas la matica y revive, tocas un animalito y se alivia, le enseñas a los campesinos a sembrar y a cultivar. ¿Cómo así que no has hecho nada con tu vida?
porque él veía que sus compañeros ya se graduaron, ya empezaron a trabajar, que se casaron, que tuvieron un hijo, que tienen novia, y él nada de lo anterior. Entonces David, Cristian, no quería estar aquí, el mundo le quedó pequeño y él se quería ir. Entonces seguramente mi alma de mamá miró al cielo y pronunció esa frase: descansa en paz. Julia, a partir de ese momento, ¿cómo empieza a vivir su vida? Entiendo que hay un proceso de duelo, me gusta mucho escucharla cuando usted dice que el dolor, indudablemente, nadie se va a librar de eso, pero usted decidió que el sufrimiento, se dijo palabras hace unos minutos atrás, dijo, yo no puedo convivir con esto, no puedo permitir que esto me acabe. Empieza a actuar y su vida, a pesar del dolor, empieza a ser mucho más llevadera. Sí, empieza a ser más llevadera, pero definitivamente, Cristian, por los mensajes de David, voy a contarte por qué. Y es algo muy puntual, muy puntual. Obviamente desde cuando yo empecé a entender que eran mensajes de él, porque es que uno no entiende, uno con el dolor no entiende. Claro, lo entiende después, cuando ya de pronto con la mente más tranquila y con el dolor que le permite pensar, porque el dolor no permite pensar. No. Además de que tiene un dolor emocional, espiritual, se convierte en un dolor físico, entonces es un dolor que se confunde, pero tiempo después empieza a entender los mensajes de David. Sí, y eso es lo que me hace vivir. Yo me acuerdo que él decía, madre, ya casi te pensionas y yo sé que vas a estar mucho, 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 mucho conmigo. Y entonces eso me causa mucho dolor, pero me ayuda a entender que él quiere que yo viva una pensión llena de vida, de salud, de alegría. Y eso también me empuja mucho, porque los mensajes de él es que cuando uno se da cuenta, o mejor dicho, cuando uno cree que ellos siguen ahí, eso se alivia, eso sí sana. Oye, ahí no hay sufrimiento, ya sí hay dolor, porque yo todas las noches derramo lágrimas por David, pero no es un llanto de desesperación ni de dolor profundo, es un llanto de ausencia, de querer tenerlo, un llanto de mamá que cura, porque a mí el llanto me encanta. Yo lloro y me levanto renovada. Yo fui recibiendo los mensajes de David y son tan evidentes. Yo te mandé algunas foticos. Sí. Por ejemplo, mensajes que me hagan vivir. Mariana, mi hija, ha tenido dificultades con el proceso del duelo porque David se muere el 11 de junio y Mariana se va el 7 de julio del año inmediatamente posterior del año pasado para Barcelona a hacer su maestría, sola, en una casa sola, con ese dolor de hermana. Entonces para ella ha sido, y psicóloga, para ella ha sido muy complicado. David también era psicólogo. También psicólogo, muy complicado para ella. Y en una de las venidas de ella aquí a Colombia, en diciembre del año pasado, en la casita de David había una ventana que se abría muy fácil de afuera. Y hay épocas en las que en todo pueblo hay ladrones. Y un día se desapareció el televisor de la habitación de David, de la casita de David. Se desapareció. Como esa casita la habitó mi hermano mayor unos mesecitos, yo lo llamé, le dije, Chente, ¿en dónde está el televisor de David? Me dice, hermanita, allá. Yo le dije, allá. No, Chente, no está. ¿Dejaste la puerta abierta? Me dice, no, hermanita, yo cerré todo. Es que era un misterio y mi hermano obviamente incómodo. Y era un misterio. Fuimos a la finca ese fin de semana para prender las velitas, porque él amaba prender velitas. Y fuimos a hacerle el homenaje a él, a prender velitas en nombre de él, a oír la musiquita de él, todo eso. Y Mariana, estando en la casa arriba, dijo, voy a bajar a la casita de David, quiero escribir un ratico, quiero acostarme en su cama, escribir un ratico y hablar con él. Se fue. Al ratico volvió y le dice a Rubén, Rubén, ¿tú por qué tienes esta cédula de un extraño en la mesa de noche de David? Y le dice Rubén, ¿cédula de extraño? Muéstrame. Y ella le entrega la cédula. Era una cédula de un señor de Bello, del municipio de Bello.
de un desconocido. Entonces Rubén llamó a la señora que le hace el aseo y la puso en altavoz: Angelita, ¿tú por casualidad te encontraste una cédula en la casa cuando la limpiaste, en la casita de David? Porque así se llama. Ahí está el letrerito en la puerta, la casita de David. Y le dijo a Angelita: sí, don Rubén, yo encontré una cédula ahí en el suelo al pie de la ventana. Y yo la cogí y la guardé en la mesita de noche de David. Entonces, Mariana no había podido nunca hablar de David y tampoco nunca había entendido por qué razón yo sí me comunicaba con David y entendía los mensajes de David. Ella decía: ¿por qué te habla a ti y a mí no? Y mi hermana gemela me decía: ¿él por qué no me habla a mí? ¿Por qué te habla a ti y a mí no? Y yo les decía: es que están con un velo puesto, tienen que desarrollar intuición para entender lo que él les dice. Pues ese día David nos contó quién robó el televisor. Por la ventana se metió el ladrón, cogió el televisor y se le cayó la cédula. Y ese día se esclareció ese misterio. Esa cédula es de la persona que entró a la casa y se robó el televisor de David. Entonces mira la forma, como dice Rudolf Steiner, ellos no usan palabras lógicas para comunicarse contigo. Ellos te dicen: tú ves eso y aquello, eso es lo que está pasando conmigo. O tú ves aquello, eso es lo que te quiero decir. Ellos no se comunican con el lenguaje nuestro, ellos hablan de una forma muy distinta en la que uno tiene que entrar a entender y a descifrar qué es lo que están diciendo. Julia, le hago una pregunta y espero saber hacerla con la capacidad y la inteligencia para hacerme entender. Perder un hijo siempre será doloroso y existen muchas situaciones que se presentan: un accidente, se presenta una enfermedad, se presenta un asesinato. Cuando se trata de suicidio, cuando se trata de tomar uno mismo la decisión de terminar con su vida, siento yo que hay un efecto que es aún más fuerte en los padres de familia, porque aparece algo adicional, y ese algo adicional es ese sentimiento de si yo hubiese hecho o si yo hubiese actuado. En el caso de ustedes siento que ha sido algo diferente, porque siento una mamá tranquila, siento una mamá en paz, siento una mamá que ha comprendido algunas cosas espirituales, y es que, bien lo ha dicho, lo ha escuchado con toda la atención que se merece su experiencia de vida, y se ha entendido que David era un alma vieja, que indudablemente como decimos aquí en Colombia, un pelado de 28 años, donde la gente a esa edad se está pensando es en la fiesta y en la amiga y en la novia. Pues él estaba era con sus gallinas en el campo viviendo. Eso quiere decir muchas cosas. ¿Cómo han vivido ustedes esa experiencia, Julia, esa experiencia de la trascendencia de David? La verdad ha sido muy complicado porque somos del montón, somos todos iguales. Ha sido muy complicado. Lo que te dije ahora, la causa de muerte también define muchas cosas en un proceso de duelo. Es que no es lo mismo, es un duelo muy diferente. Yo inclusive ahorita, Sí. muy distinto, ahora venía conversando con mi niña, veníamos del gimnasio para acá a cumplirte tu cita. Y yo solté el llanto y le dije: me está haciendo tanta falta David en mi cielo. Y por mucho que en una mamá como yo no hayan remordimientos, hija, siempre de una mamá para un hijo, siempre hay la sensación de faltó algo, porque es que, Cristian, tú eres papá y uno al hijo le quiere dar todo. Uno no quiere que sufra, uno no quiere que se caiga, uno no quiere que se choque, uno no quiere que se estrelle, uno quiere que cumpla sus sueños, y es muy doloroso uno entender que una persona tome la decisión de quitarse la vida. Yo, a pesar de ese intento que él tuvo en el 2017, yo te aseguro que nunca me imaginé que iba a pasar por esta pesadilla, porque es un duelo muy complicado. Afortunadamente, cuando eso pasa, te llegan invitaciones de muchos grupos de apoyo. Yo conté 13 grupos de apoyo que me llegaron, 13 grupos de apoyo.
y, y todo el mundo quiere ayudar. Yo me quedé con un grupo de apoyo, que es un grupo de apoyo que definitivamente a mí me ha ayudado mucho y yo le transmito a mi familia lo que estos psicólogos de este grupo de apoyo que es tan hermoso, yo creo que tú los tuviste algún día en tu programa, es un grupo de apoyo muy lindo, es una corporación sin ánimo de lucro, eh, y yo les transmití a mi familia todo lo que aprendía y los he ayudado con eso. Hemos enfrentado eso de la mejor manera, Cristian. ¿Y sabes cuál es la mejor manera? Decirle a David siempre, te entendemos, te comprendemos y respetamos tu decisión. Y siempre que lo veo en mi mente le digo, cielo, me duele profundamente, me duele mucho, pero yo acepto este dolor con todo el amor del mundo porque sé que estás mejor, porque sé que ya no lloras, que ya no sufres, que ya no te sientes solo, que ya no tienes que tomar medicamento. Entonces, enfrentar esto, Cristian, no es fácil, pero si lo hacemos con Dios en el corazón, con las palabras de personas como tú que tienen empatía con el dolor que se está sintiendo del otro lado, con los libros y la literatura que te permiten ahondar en eso que es verdad, pero que uno a veces no entiende ni cree. Y precisamente con esa relación que yo tenía con David, que yo no tengo remordimientos con David, es que a mí la gente me pregunta, y yo es que yo no tengo remordimientos con David, ni él conmigo, con un muchacho tan bueno, yo no tengo remordimientos con David, o sea, por ejemplo, David se me accidentó en el 2018 en la moto, casi se mata, él llegó al hospital muy mal, me lo atendieron muy bien, y durante un año completo el ortopedista lo controló cada mes. Yo nunca falté a ningún control de David, y David ya tenía 27 años y a mí había personas que me decían, ¿cómo es que estás con David? Por Dios, pues es que David está grande. Y yo decía, David está grande, pero es que yo puedo estar con él. O sea, mi jefe inclusive es tan lindo que siempre me dejaba ir al control con él. Yo lo llevaba, lo traía, lo llevaba, lo traía. Entonces yo no tengo remordimientos con David. Yo pienso que la forma de enfrentar con valentía este dolor tan grande que siento es llenándome de esa tranquilidad que tengo como mamá, de que nunca le fallé a David. David en la mente me dice, madre, a mí nadie me falló. Como se describe en la psiquiatría, es que la persona se quita la vida porque le duele la vida y la única forma de acabar con el dolor es quitarse la vida. Y eso hay que entenderlo a profundidad. A mí un día una niña psicóloga también, hablando con ella por teléfono, que le mencionamos el tema, y me dice, me parece el colmo que tu hijo le haga eso a semejante mamá. Y yo le dije, mira, no es que mi hijo me haya hecho eso a mí, es que David no se quitó la vida porque tenía una mamá mala, ni se quitó la vida porque estaba aburrido con la familia que tenía. David se quitó la vida porque le dolía y quería estar tranquilo. Y David no encontró aquí en el plano físico la paz que quería. Y tampoco encontró la igualdad que perseguía porque aquí nunca va a haber igualdad. Y David quería buscar otro horizonte diferente y por eso se fue. Es verdad lo que tú dices. Mucha gente señala. Y a mí Claro. hay un día estaba esperando un médico en la clínica de Las Vegas, esperando un médico para visitar, y se acerca la esposa de un internista, muy amiga mía. Se sentó a conversar conmigo. En medio de la conversación, pues que cómo estaba llevando mi duelo, y bueno, yo me abrí a conversar con ella. Estaba recién pasó, y cuando me dice, no, pero ¿sabes qué? Como una tranquilidad, ¿sabes qué, Juli? Peor para él. Cuando esa médica, porque también es médica, me dijo peor para él, yo la miré y le dije, no te estoy dando la oportunidad de hablar de mi hijo. Y si me estás preguntando cómo estoy llevando mi duelo, pensé que lo hacías por compasión y porque ibas a solidarizarte conmigo, pero no para hablarme mal de mi hijo por la decisión que tomó. Me levanté de la mesa y la dije hablando sola, porque no estoy de acuerdo con eso. No porque me esté pasando a mí. Toda la vida Claro, he estado de acuerdo con que el que se suicida tiene que quitarse la vida porque la vida le duele. Hay claro, otras alternativas y hay soluciones, pero ellos no las ven en ese momento, ellos están cegados. totalmente.
totalmente. Hay mucho por aprender de todo esto, Julia, y una de esas es muy grande. No tenemos todavía la capacidad, ni la compasión, ni el amor para entender muchas cosas. Solamente, muchas veces termina solamente comprendiéndose cuando se experimenta, ¿no? Porque ahí es donde uno empieza a comprender que el dolor del otro, ahora que yo lo estoy sintiendo, ahora sí logro entender que, que no estaba siendo muy consciente o muy compasivo en el momento en que estamos viviendo esta experiencia. Pues mi querida amiga, muchísimas gracias, gracias por habernos compartido su vida. Usted sabe que su hijo está bien, Sí, usted sabe que David está siempre me lo bien, dice. claro, él lo ha manifestado, eh, está viviendo sus aprendizajes. Si hay algo que nos va a costar toda la vida, muchísimo trabajo de entender, que eso es lo que yo he tratado de hacer en el canal, es tratar de separar la relación humana a la realidad espiritual. Si yo logro separar eso, la vida es diferente. ¿Qué significa? David vino a vivir unas experiencias, las vivió, tomó unas decisiones que él sintió que eran las que tenía que tomar, está bien, pero en el plano humano jugó el papel de hijo de Julia. Entonces, ¿cómo no sentir el dolor por mi hijo cuando es mi hijo? ¿Cierto? Pero la verdad es que él es un ser espiritual que vino a experimentar lo que tenía que aprender, tomó el libre albedrío de anticiparse a ese contrato que tenemos todos, de que un día trascendemos, y está bien, pero separar esas dos cosas se nos hace muy complicado. Cuando digo separar es respetar el proceso del otro, respetar la decisión del otro. Esa separación hace que podamos ver la vida de una forma distinta cuando me doy cuenta que cada uno tiene que vivir las experiencias que le corresponden. Mi querida Sí. Julia, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti y a todos los que me escuchan. Y el mensaje es, hay mucho dolor después de la pérdida de un hijo, de la muerte de un hijo, pero madres, ellos siempre siguen ahí y siempre nos acompañan y nos ayudan a seguir viviendo con seguridad, que lo hacen y se van por muchas razones, pero nunca para dañarnos la vida. Siempre están ahí. Muchas gracias a ti por invitarme. No, encantado, muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo muy especial, muchas gracias por habernos acompañado, muchas reflexiones, mucho aprendizaje, mucha conciencia nos queda luego de escuchar este bello testimonio. Como siempre les digo y siempre les diré, por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.